Bueno, iniciamos entonces. Lo primero es que, pues yo quisiera que usted se pueda presentar y decirnos, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted en este momento? Porque tenemos que hacer una actualización, en este caso, de la información que teníamos de la entrevista anterior hacia esta, y sobre todo porque también para los que están acá en vivo, esta entrevista o este conversatorio que vamos a hacer se estará retransmitiendo en YouTube. Entonces, para que usted lo tenga contemplado, y si usted no está viendo YouTube, pues ya le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero adelante, Mareni. Bueno, bendiciones a todas las personas que están ahí conectados, tanto de comunidad PDB como los esenciales, como los amigos de cada uno de nosotros. En esta tarde le bendecimos. Tuvimos un choque de horas, pero estamos aquí. Estamos aquí. Hace 3 años nosotros estábamos en conversatorio, tuvimos varios encuentros junto a otros pastores también. Y fue algo de bendición, pero estamos ahora mismo junto a mi esposo llevando lo que es la Casa de Fe, Comunidad Palabra de Verdad. Nosotros estamos en Santo Domingo, República Dominicana, del lado norte de Santo Domingo, la tierra llamada Villamella, para todos los que nos ven desde aquí, desde República Dominicana. Ahí el Señor nos ha ubicado por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, trabajamos con los jóvenes con un formato muy diferente a lo que vemos hoy en día. Somos una iglesia sin miedo, sin tabúes, sin percepción, solamente para encontrar lo que el Eterno en estos tiempos nos quiere llevar, nos quiere ubicar. Y estamos aquí, a la orden. Bueno, tremendo. Sí, nosotros, Marenis y yo nos conocemos, para que la gente nos haga en contexto, hace como más de 3 años, diría yo, un poquito más, porque la entrevista que yo le hice fue poquito avanzada ya cuando nos conocimos, estudiando raíces hebreas de la fe. Marenis, en su contexto, en su asunto, al parecer yo fui un instrumento para sacarla a ella de algún tipo de cueva. Entonces, ahí tuvimos una relación. Bueno, usted puede ir ahí a YouTube, por ahí voy a dejar el link para que la gente pueda ir a ver la entrevista. Señores, usted va a ver esa entrevista, usted va a ver que lo que estamos haciendo ahora está en otra dimensión de gloria completamente diferente. Porque lo hacíamos con lo que había, no había ni cámaras, no había nada. No sé si la profeta se acuerda que la toma hasta ni siquiera se veía, pero así lo hicimos. Y ella nos estuvo contando la historia de cómo ella, a través de ser niña, teniendo muchas experiencias a nivel de espiritualidad y todo eso. Así que no lo vamos a hablar ahorita porque ya está en la entrevista. Lo que vamos a meter hoy es el tema del manto del profeta hoy. Así que esto está fuerte. La profeta me dijo que la llevara suave. Yo no sé qué significa eso, pero yo voy normal. Lo que pasa es que mientras van pasando los años, hemos encontrado diferentes términos con relación a lo que es un manto. No vamos a hablar de manto profético. Hace 3 años, si hubiéramos hablado de lo que es el manto profético, ya estuviéramos aquí hablando lengua y tratando de que la gente caiga de sus casas, porque era lo que realmente conocíamos. Ya con todo lo que se está despertando hoy en día, hablar de un manto profético requiere de ciertos pesos. Entonces, llévame al paso de... Yo no he entrado a todos esos niveles de estudio que tú llevas ahí. Eso significa en dominicano. Pero estamos aquí. Dios mío. A darle al tema. Dale, vamos. Yo creo que una de las cosas que podemos mencionar es, primero que todo, poner en contexto, porque sabemos que no todas las personas van a entender qué significa manto profético. Así que lo primero que hay que comprender, diría yo, es que manto profético tiene que ver con una manera de hablar de un cristianismo moderno, en el cual se cree que a través de un versículo que está en Efesios 4, 11, 12 o 13, ya ni me acuerdo yo, pero que tiene que ver con una 4.13, que tiene que ver con la constitución de 5 ministerios o 5 ramas espirituales dentro del funcionamiento del ministerio a nivel cristiano. Una de ellas es el manto profético, que está dedicado, por decirlo así, a todas aquellas personas que tienen una habilidad especial con lo que se conoce en otros entornos como la mística, o se conoce como la intuición, o sea, una facilidad. Y yo creo que aquí todos podemos tener este tipo de experiencias, porque Marenis, a mí me pasaba antes que yo no comprendía cómo dentro del grupo de profetas de la iglesia había que estar empujando para que recibieran un tipo de palabra, información o intuición o visión o lo que sea. Y usted se iba afuera
a la calle y había gente con dones más activos, entonces a mí algo como que no me cuadraba. Oye, pero ¿cómo es que esto que son los llamados no sirven? Y aquellos que están afuera, que son desechados, hacen las cosas mejor. No sé si usted tuvo una experiencia así. Yo lo viví mucho eso con gente de afuera de la iglesia. Sí, todavía se vive hoy en día que se habla de lo que es el manto profético. Bueno, aquí, creo que en Dominicana y en otros países se le habla del ministerio profético, que es lo que se le llama el manto. Y tienen una mezcla entre lo que es el manto profético, entre lo que es el don profético y dentro de lo que es la atmósfera profética. Entonces, cuando te choca con todo eso dentro de una reunión de creyentes, expectando que haya una revolución profética, por decirle así, y después luego te vas a la calle y te puedes chocar con cualquier persona que no es de tu denominación cristiana, por decirle así, evangélica, y te choca con personas. Por ejemplo, yo me he chocado con personas en mi trabajo donde yo estaba anteriormente, que ella es de una religión catecúmena, y esa joven, cuando hablaba contigo, es como que si estuviera hablando el mismo nivel de profecía que yo pudiera hablar en un momento dado. Entonces te preguntas, bueno, entonces, ¿qué hay detrás de esa religión? Que ella puede tener esa intuición tan activa, que ella puede tener ese discernimiento tan preciso de poder hablarte una palabra, y cuando tú te vas y te das cuenta que hay una religión que nosotros no hemos regido por mucho tiempo por una denominación o por un nombre, y cuando a alguien se le quiere revelar lo que son los mundos, como dicen las superiores, y quieren entrar a otro nivel, Dios mío, y quiere que Dios se le sea revelado, el eterno, como usted le llame a la manifestación que usted siente, Dios se le es revelado. Entonces, cuando me choco con esta mujer, digo yo, bueno, pero que aquí tiene que haber algo, alguna conexión, alguna mente más abierta que pueda discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es como un tipo de don. Pero hoy en día sí es cierto que se ha malinterpretado, Esteban. La gente quiere hablar de manto profético, de don profético, sin tener una conexión realmente, ni siquiera con su propio interior, sino wow. No, eso es así. Realmente podríamos decir algo. O sea, a las conclusiones que yo en mi caso personal llegué luego de pasar por un cristianismo a nivel apostólico profético, de guerra espiritual, cazafantasmas, Ataol, pateador de demonios, toda esa ramaquima, chamacuma, chispa y candela y fuego. Ahora, perdón, hago un paréntesis. Yo no pasé tanto fuego como el dominicano. Ahí me disculpo porque yo he visto unos videos de algunos de ustedes, sobre todo los rabacucos, que yo no pasé ciertas dimensiones de gloria que pasaban por ahí, ¿verdad? Aquí no prendemos. Sí. Sí. O sea, aquí sí había una forma, obviamente, de prenderse, pero obviamente la identidad del dominicano ya es un poquito más exasperada con este tema. Pero bueno, yo logré identificar, digamos, que al final no era que el don de profeta estaba circunscripto a la religión y al dogma cristiano. Yo llegué a comprender que esto fácilmente podría estar en diferentes lugares del mundo, con diferentes tribus, con diferentes religiones, con diferentes dogmas, con diferentes países, y que al parecer entonces el don no es a causa de una religión, sino el don es a causa de una persona que viene con una habilidad o un propósito. Entonces se nos abre la mente. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que hay chamanes en tribus indígenas que ejercen el rol del profeta que usted y yo ejercemos o ejercimos dentro de un círculo religioso. Entonces, comprender esto nos va a dar la tarea de cómo nosotros aplicamos ese manto en la vida. O sea, ¿para qué funciona? Usted mencionó algo que lo podemos hablar, y es que dentro del cristianismo se divide como en 3 etapas. Que una cosa es lo que se llama el espíritu de la profecía, otra cosa es el don de profecía, y otra cosa es lo que estamos hablando, que es el manto del profeta. El manto del profeta. Ahora, esta división es una división, para que la gente lo sepa, dentro del sector cristiano evangélico que cree en esto. No necesariamente es la división que habría de hacer, sino que es una división que nosotros hacemos. Ahora, yo le explico, Marlene, lo que yo entiendo por eso, usted me explica lo que usted entiende por eso, a ver si llegamos a un punto. ¿Por qué? Porque ambiente profético va más allá de una persona. Es un momento, una temporada, una estación que podría pasar en cualquier lugar, que sí puede generar, se puede gestar en un grupo de personas, permite
que ese ambiente en el cual yo participo, las personas que se incluyen dentro de ese ambiente podrían alcanzar un estado de profecía. Y ese estado de profecía les pueda permitir accesar a informaciones que no son informaciones naturales, sino son informaciones a nivel de psique, como visiones, como sueños, como lo que se llama el cristianismo, palabras, como sabiduría, profecía, ciencia, etcétera. Pero la persona como tal no es que tiene esa habilidad, sino que ha participado dentro de un ambiente. Eso yo entiendo por espíritu de la profecía. Con respecto al don, le voy a decir a usted, ¿qué entiende o cómo ven ustedes el tema del don profético versus el manto del profeta, por ejemplo? Por ejemplo, el espíritu de la profecía, que es prácticamente la atmósfera, como le decimos. Bíblicamente nosotros podemos también ver esa parte. Cuando nos vamos a Samuel, que Samuel sube al monte, que es lo que muchos le dicen la escuela profética de Samuel, vemos que Samuel, dentro de las personas que estaban ahí, hablaban la misma manifestación de atmósfera, ¿verdad? De ambiente. Y dice que cuando él envía a buscar a David así rápidamente, y David llega, o llegan los hombres de David y entran a la atmósfera, ellos también pudieron profetizar, dice la palabra. Pero de igual manera Saúl se sintió curioso, Saúl que no profetizaba, Saúl que no sabía que podía hacerlo, y cuando sube al monte donde está Samuel, también los hombres de Saúl y Saúl profetizaron. Es decir, que en ese ambiente, todo el mundo que esté en esa atmósfera, que esté en ese ambiente, que se pueda conectar, puede sentir y se le puede agudizar. Como tú decías, yo estoy de acuerdo que hay 3 maneras de conectarse a ese ambiente. Son a través de las visiones, a través de los sueños, a través de palabras que llegan a nuestra mente, palabras que intuitivamente nuestra psique la genera, nuestra manera de nosotros conectarnos con el mundo espiritual, te va generando esas palabras, porque humanamente lo humano se desconecta rápido de la parte espiritual. Es decir, que si lógicamente nos ponemos a pensar, lo que estamos pensando es porque ya tenemos una conexión previa de eso, que llega a nuestra cabeza, ¿verdad? A nuestra psique, a nuestra mentalidad. Eso se le llama atmósfera. Claro. Todo el que puede entrar en esa atmósfera, que es lo que sucede en la mayoría de los servicios, la atmósfera se crea, alguien tiene la facilidad de estar bien conectado. Por ejemplo, lo vemos, si ahora mismo alguien está hablando y se conecta con nosotros, ¿verdad? La persona que está ahí y siente entrar en lo que estamos hablando, puede sentir la atmósfera que nosotros estamos creando ahora mismo, de entendimiento, de que usted pueda abrir el conocimiento y de que usted pueda entender lo que estamos hablando. Si usted está dispuesto a entender, sin importar el concepto que Esteban pueda traer y el concepto que yo entiendo, su mente le va a arrojar un concepto propio, porque cada mentalidad se desarrolla de manera diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, que empieza una atmósfera de gloria, donde mucha gente danza, otra gente llora, otra gente cae para el suelo porque a lo mejor no pueden retener lo que están sintiendo, no tienen cómo controlarlo. Otras personas hablan lenguas. Yo todavía creo de lo que yo hablo mi lengua todavía. Yo también hablo mi lengua, no se preocupe. Por si acaso. ¿Verdad? Yo estoy hablando de mí, yo hablo mi lengua todavía y se arma el ambiente. Pueden haber personas que no tengan a Dios, como dicen, que no hayan aceptado a Jesús, pero tengan una conexión de espíritu, de alguna manera, porque creen en algo, por decirlo así. Y de repente entran en esa atmósfera. Quizás nosotros, como nos vemos muy espirituales, creemos que el que está sintiendo en ese ambiente puede estar poseído, puede tener algo, y no, está en una atmósfera. Y en esa atmósfera, todo el que esté en esa atmósfera tiene la legalidad de poder recibir de lo que hay en esa atmósfera. Entonces yo creo que ahí yo estoy de acuerdo con lo que es una atmósfera, diferente de lo que es un ministerio, que ya yo entiendo que son personas que se dedican completamente a esa rama de la espiritualidad. Y al dedicarse tanto, todo el que se dedique a algo y lo necesite y lo quiere y lo anhele, el mundo espiritual está abierto. No tiene asesión de personas, hasta ahora entiendo yo. Entonces, si no es así, usted que, ¿verdad? En su punto, que lo corrige, no tiene asociación de personas, pero se han creado categorías, se han creado niveles, y esos niveles están trayendo problemas, porque esos niveles inflan nuestro ego y nos hace creer que tenemos un ser superior a otras personas que a lo mejor con su manera humilde de comunicarse con lo que ellos sienten, pueden tener más intuición, más revelación, sin tener que a veces saltar y hablar lengua. Ojo, yo dije que hablo lengua y salto, y brinco, y se va abajo mi iglesia y hacemos desorden al estilo dominicano,
Pero creo que Luego, la perfecto. profética, cuando se ambienta, se hace para que todo el que esté ahí, por eso ponía el ejemplo de Samuel, pueda disfrutar de esa atmósfera. Lo contrario que la gente habla de Moisés, ¿verdad? O Moche, dice mucha gente que es el padre de los profetas, porque es el único que más se asemejó a escuchar lo que era la voz de Dios. Todavía no se ha confirmado, por lo menos de mi parte, que era 100% la voz de Dios, sino era, podría ser una manifestación de algún nombre de Dios, de los ángeles, Ajá, ajá. que él pudiera estar oyendo, pero fue uno de los más fuertes que se escuchó, Claro. porque él subía al monte Oré y ahí él tenía su conexión especial y todo lo que pasaba en su mundo espiritual. Si tú lo ves, como tú me decías recientemente, que los chacá, por ejemplo, hablar aquí de eso, de los chamás y de los chacá, es hablar de una entidad demoníaca. Anteriormente, cuando yo crezco con la versión de eso mismo, porque vengo con una línea sanguínea de indígenas y españoles. Wow. Entonces, al escuchar esto y me empiezo a analizar las raíces de mi abuela y de mi bisabuela, entonces antes uno decía, bueno, eso es una parte demoníaca, de la manera que se le manifestaba, a veces se le manifestaba constantemente, y mi abuela era cristiana desde que yo tenía uso de razón. Entonces, Wow. eso yo lo estoy todavía analizando con mi genealogía, que camina Wow, por está ahí. tremendo. Pero creo Dale. que el ambiente profético se crea y todo el que está bajo ese ambiente profético tiene una conexión espiritual, puede recibir de lo que se está manifestando. Wow, tremendo, tremendo. Saludamos al pastor Fran Sosa, que está por ahí. Saludos también. Y a todos los que se conectan, que ahí pasaron los comentarios, pero ya subieron y no sé quién fue. Pero bueno, aquí estamos. Miren, ahora yo quiero dar mi perspectiva en el hecho de que yo no funciono dentro del sistema de la religión evangélica como tal. Yo hace un tiempo anuncié que no trabajo dentro del sistema religioso convencional, más eso no quiere decir que... es que, digamos, la mente religiosa te hace ver que hasta una persona que se pasa de una iglesia a otra son enemigos, me explico. Entonces, usted se pasó al otro bando, usted ahora es el enemigo mío cuando hace 5 minutos que no sabía pasar a mi amigo. Entonces, esa división de bandos no pasa dentro de la propuesta que yo estoy tratando de establecer, porque cuando hablamos de espiritualidad universal, hablamos de que incluida este tipo de espiritualidad, es una pieza, un rostro de cómo se puede manifestar el creador al mundo dentro de un montón de también piezas y rostros. Entonces yo quisiera que cualquier comentario que yo pueda hacer, las personas me lo puedan comprender, no desde el hecho de que yo estoy desvaluando un rostro, sino que simplemente estoy mostrando otro rostro diferente que pudiera ser la posibilidad, según mis cálculos, de que también el creador se haya podido manifestar de una forma, ¿verdad? Porque la forma de manifestación, para mi criterio, evangélica, profética, es una de las formas más potentes que existe. ¿Por qué? Porque se ha ido cultivando durante el tiempo. Al mismo tiempo que es potente, es peligrosa. Porque la mayoría de los problemas que se dan también en las iglesias es debido también a la administración profética que se está dando en ese lugar. Entonces, ahora vamos a otro tema que sería cómo nosotros dos que estamos acá en este live le metimos ahora raíces hebreas a este asunto. Porque tras de que ya era complejo, tras de que ya era el ministerio profético es un ministerio no deseado dentro del cristianismo convencional. O sea, la gente tiene que comprender que hay un cristianismo que aborrece literalmente todo lo que tenga que ver con lo profético porque es hechicería, brujería, manipulación. Y hay un montón de argumentos, hasta bíblicos, dentro de esos argumentos que se podrían dar. Ahora, ¿cómo nosotros ingresamos las raíces hebreas? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando siempre la verdad. Entonces, en algún momento, Marenis y yo nos encontramos en la misma escuela no sé si el More llega a ver esto, pero el More Gustavo Rivas Berti, que si llega a ver esto, lo saludamos, More, y le honramos por todo lo que nos mostró y nos enseñó, con respecto a las raíces hebreas, y comenzamos a comprender mucho el pensamiento judío, y comenzaron argumentos a caerse, y comenzamos a entrar en crisis, y comenzamos a dejar de hablar en lenguas, y comenzamos a dejar de profetizar, y ya no sabíamos ni qué hacer. Y en mi caso personal, yo le cuento mi testimonio. Yo en algún momento me vi en esta misma oficina, y yo sabía que estaba bien teológicamente, estaba bien escrituralmente, pero sentía algo en mi alma que necesitaba revelarse. Y en mi caso yo lo hacía a través de la música, la adoración y el ministerio profético, aunque yo nunca
en mi vida me ungieron como profeta, yo sí me lanzaron el llamado que yo tenía como profeta dentro del cristianismo. Sinceramente no me llegaron a ungir porque yo no resistí tanto dentro del proceso, me imagino yo. Pero en mi caso personal me pasó eso. No sé, Marenix, ¿cómo viviste esa transición de ingresar un poquito de raíces hebreas dentro del ministerio profético? Porque en mi caso yo estoy con mi familia y ahora tengo un proyecto, pero en el caso de Marenix, que tiene la comunidad antes del proceso y el post del proceso, ¿cómo te fue en eso? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo desde antes de tener la comunidad haciendo actos y prácticas a nivel profético, por decirlo así, ¿verdad? Que quizás porque el evangelio ahora aquí, por ejemplo aquí, lo profético está muy activo. Claro. La gente está creyendo mucho más. Pudiéramos decir que el 80% ya del cristianismo le da veracidad a lo profético. Antes no. Antes claro. a poder hablar lenguas raras, que no sea la misma tradicional, era algo como fuera de lo común. Ahora hay muchos tipos de lenguas mezcladas, unas mecánicas, otras no, porque todo va de acuerdo al sentido que se le ponga. Pero ahora aquí en Dominicana está muy abierto el tema, porque en estos últimos años las personas están estudiando más. No es que la tecnología ni los pensamientos están más abiertos, es que también yo creo que hay un nivel de personas que quieren introducirse en lo que está hoy en día, en el mover hoy en día. Entonces pueden aparecer mucha gente mecánica con titulación de un manto profético y pueden aparecer otras personas que sí han tenido su experiencia. Pero por ejemplo en mi caso, hace aproximadamente 8, 9, más o menos, 10 años casi, ya yo sí traía en mi corazón sueños, que por ahí es que empieza la parte prácticamente del manto, sueños donde yo veía acciones como, ¿cómo decirle? Como una cena, por decirle lo que se come en una cena, y yo lo practicaba, porque yo lo soñaba, lo veía tal cual, y lo llevaba a la práctica con mis hijos y con mi familia. Entonces esa misma práctica, lo que son los ungimientos, lo que es los vinos, con lo que es la fiesta del pan, yo hacía cosas que yo no sabía lo que era. Cuando entramos a la escuela, después de años, entramos a la escuela donde está el maestro More, entonces ahí yo empiezo a ver que lo que yo hacía por sueño está basado en la Biblia en base a lo que es la Torá y algunas fiestas y algunas cosas que todavía yo no he profundizado, porque usted se ha quedado ahí entrando y entrando y entrando, y eso es lo que lo ha llevado al nivel que usted está, que maneja un nivel de espiritualidad universal. Pero y algunas cosas ya yo las hacía, por ejemplo, en la iglesia. Yo sí hacía la fiesta de los panes, la fiesta sin levadura. A veces ni siquiera concordaba con la fecha que tenía el calendario hebreo, pero yo me lo soñaba, lo hacía en mi casa y lo hacía después con mi iglesia. Y se lo enseñaba de acuerdo a como yo me lo soñaba. Era de la manera que yo empecé a despertar. Eso sin contar que ya desde niña, todo el que vaya a Revelación, a ver la parte de que se hizo hace 3 años, va a decirle que ya yo de niña, a partir de los 6 años, tenía otros tipos de sueños y de encuentros en el mundo espiritual, que era lo que me daba la seguridad, porque lo primero que te hacen las visiones y los sueños, darte la seguridad de lo que tú estás viendo y estás haciendo. Si eso no te da seguridad, no te está conectando, está trabajando entre la duda y lo que estás viendo. Por eso es que cuando uno practica algo y la práctica le da resultado, le da seguridad, usted empieza a entender otras cosas de esa práctica, que creo que tú tuviste una experiencia reciente, otras cosas de esa práctica, y eso te lleva a indagar más, a saber qué fue lo que te causó, que te dio satisfacción a nivel espiritual. Y ya yo lo practicaba. Entonces eso de que de los aceites, del vino, de la sal, del pan sin levadura, de la manzana con miel, todas esas cosas ya yo he venido. Y todo el que entra de hace 8, 9 años debajo de mí a conocer la palabra, a entender algo, viene entendiendo esos términos, que recientemente, 3, 4 años hacia acá, ya yo hablo con los términos que lleva, pero anteriormente yo decía manzana con miel. Vamos a comer pan que no tenga nada de lo que le echan aquí en Dominicana. Y lo hacía prácticamente en ese momento sin desconocimiento, pero me estaba llamando a algo que luego yo empiezo a conocer. Entonces, pero
nivel profético, como te digo, la iglesia está muy involucrado en algunos actos que se hacen, ¿verdad? Y en algunos moveres, porque es lo que yo hago. Y todo el que entra a una ramificación, todo el que entra al catolicismo va a hacer lo que hace el catolicismo. ¿Qué hacen? Hacen su rezo, su rosario. Todo el que entra con una religión X va a hacer lo que hace. Todo el que entra debajo de comunidad PDB va a conocer lo que realmente yo he conocido, porque es lo que enseño. Entonces, por ejemplo, allá no se me ha hecho difícil que me entienda. Difícil se me hace que me entienda el que no es de allá. Porque entonces me ve en otro tipo de manifestación, y cuando el espíritu, por decirlo así, para los que me oyen, el manto cae sobre uno y uno empieza a ver cosas o a sentir palabras mentalmente y a decirlo a la gente, entonces eso asombra a mucha gente, porque la gente también quiere que lo que es un manto profético ha entendido que es un manto solamente para bendecir. La gente está esperando que quien tenga un manto profético le esté hablando solamente de cosas buenas. Y si nos vamos también a la palabra, todo el que podría hablar de parte de una manifestación espiritual o de parte de un manto profético, o los profetas, estoy hablando en tres versiones para que puedan entender. En parte profética, hablaba primeramente para que se les sea manifestada la revelación. Todas personas que tienen un encuentro espiritualmente y no puede transmitir ese encuentro a que alguien encuentre la verdad, a que alguien se pueda conectar directamente con el Creador, pues entonces no tiene manto profético, porque no se trata de que yo te hable de un carro, de una jipeta, de que Dios te va a bendecir. Eso va a suceder cuando tú tengas el equilibrio y la conexión con el mundo espiritual. Obvio que van a venir las bendiciones. Entonces, esa parte, los que no lo asimilan, todavía no lo asimilan, es lo que están fuera, los que no son de comunidad PDB, pero ya mis amigos han llegado, bendecimos la vida del pastor Michael que se conecta, mi gente de Casa del Padre, y unas cuantas iglesias sí saben que cuando hay una manifestación es porque hay una conexión. No es que pueda tener un manto más profético que otro, sino porque busco, porque me gusta estar conectada, porque tengo mi tiempo, y esa parte del Espíritu se revela a través de nosotros decimos Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela. El Espíritu Santo pone en manifiesto sentir que pasan por nuestra mente, a veces por sueños. Por ejemplo, si me toca ir a predicar en algún lugar, el día anterior casi siempre suelo estar entre dormir y despierta, que eso se llama visión, y poder ver lo que va a suceder de personas que a veces ni conozco, y entonces cuando llego allá solamente es una confirmación de decir la palabra. Pero para eso se necesita tener ese cierto nivel de intimidad o de relación. Claro, yo creo que la gente tiene que llegar a comprender, ahora que se están abordando temas como, a ver, desde el cristianismo convencional se abordan temas como el ministerio profético, apostólico, guerra espiritual y todo esto. Pero también se mencionan temas como las raíces hebreas de la fe cristiana, para que luego se mencionen temas dentro de la raíz hebrea y comience la gente a entender que hay un vínculo entre el cristianismo y el judaísmo. Pero luego de eso, ¿qué viene? Luego de eso viene lo que encontramos detrás de la Torá, que sería la mística de la Torá, y de ahí luego el comprender que los rostros del Creador se pueden manifestar en diferentes realidades que no necesariamente tiene que ser la mía. Yo creo que esos serían, digamos, los procesos que hay, pero que la gente que tiene este tipo de habilidad, que podemos llamarla profética, podemos llamarla mística, podemos llamarla intuitiva, podemos llamarla a nivel de la psique, o sea, cualquiera de esos nombres dan cabida o vasija a un tipo de unción o energía, que al final de cuentas termina siendo lo mismo. Cuando yo comprendo esto, voy a darme cuenta que yo podría seguir operando en aquellas cosas que son parte de mi identidad como persona, de mi religión, sin yo sentirme atacado porque otras personas tengan otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque se lo digo así, usted, profeta que me esté escuchando, o persona profética, o persona con dones, o quien usted sea. Cuando usted se vuelve profeta cristiano, a usted le dicen, usted es profeta y todo lo que usted hable tiene que apuntar hacia Jesucristo. Entonces, cuando usted estudia raíces hebreas, se da cuenta de que Jesucristo todo lo está apuntando hacia la Torá. Y entonces usted ahora es un profeta en raíces hebreas y se da cuenta de que no apunta a la Torá literal, sino al espíritu de la Torá, que al final de cuentas es la espiritualidad detrás del texto. Entonces, en fin, podríamos decir que un profeta cristiano y un profeta en raíces hebreas y un místico hebreo vienen a hacer la misma función en diferentes entornos. Entonces, ¿qué es?
anuncio a todos los lugares, anuncio a todas las naciones, usted lo que va a hacer es ir adquiriendo mayores herramientas, pero tiene que ejercer el don. O sea, mi preocupación, Marenis, es que lo que está pasando es que la gente pierde su habilidad espiritual, pierde sus dones espirituales, pierde las manifestaciones que puede ingresar a través de estar haciendo un estudio que quizás mal interpretado le está quitando esa manifestación. O sea, la gente piensa que porque yo estudio mística hebrea, porque estudio otras místicas, yo no hablo en lenguas, yo no profetizo, que si yo no puedo ir a un lugar y que el Eterno me revele algo, el Creador, el Infinito, la Matriz, como usted quiera que le llame, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, nada más que en diferentes vasijas no lo va a hacer, porque el detalle es que aquí lo importante es el don suyo, el don que usted tiene. Ahora, como usted lo coloque, en el entorno que lo coloque, okay, si usted es un pastor, entonces profetice como pastor. Si usted es un profeta, profetice como profeta. Si usted es un místico, reciba experiencias de Axilú, de ahí para arriba, y todos los lugares que pueden haber. El punto es, si al final de cuentas lo que importa es la manifestación, ¿por qué la estamos recluyendo? Es algo que a mí me ocupa mucho porque estamos recluyendo una habilidad, y la gente que como usted y yo empezamos a abordar la Torá, empezamos a abordar la mística, tenemos un cierto temor. ¿Por qué? Porque decimos, ¿será lo correcto? Es que, ¿qué importa la ruta que sea correcta siempre y cuando usted tenga la manifestación de eso? Siempre y cuando usted tenga el fruto. Por eso yo le decía a Marenis, yo necesito que usted se vuelva loca, o sea, ya lo hace por sí, pero que usted le dé rienda suelta, porque en el ejercer del don es que está la habilidad suya. Si en algún momento algún argumento de la Torá le termina quitando a usted la habilidad de hacer eso, tendríamos que medirlo. ¿Por qué? Porque usted viene aquí a sacar su potencial. Entonces, este tipo de live, este tipo de información es la que yo quisiera que se llegara a saber de lo que estamos haciendo nosotros los que trabajamos en una espiritualidad universal. ¿Por qué? Porque en vez, termino con esto para que comentes, en vez de potenciar aquellas cosas que ya teníamos, a veces la información que integramos más bien la está tapando y la está bloqueando. Y entonces, ¿qué sentido tendría si yo fuera un profeta internacional y estoy dando bendición a las naciones, que yo ingrese una información que me va a hacer que deje la bendición que estoy dando? No, ninguno. ¿Qué opina usted? Yo creo que, hablando así rápidamente de lo que decimos, muchas veces las personas pierden la manera de cómo manifestar lo que Dios le ha entregado, que pudiéramos decir la unción profética que tiene, porque la unción profética viene a marcar los destinos, a marcar la revelación de lo que realmente nosotros estamos conociendo. Eso, en vez de apagar lo que somos, debería de entusiasmar o motivar a otro a que se vaya a la misma corriente. Por eso le decía, quizás aquí nosotros tenemos una división de 3 manifestaciones, pero yo lo vería como dice la palabra. Hay personas que son de 100, hay personas que son de 60, hay personas que son de 30. Así van a haber personas que nunca van a querer buscar como yo busco, pero van a haber otros que van a buscar mucho más, y van a haber otros que simplemente se van a conformar en el nivel que está. Ahora, ¿dónde llega que usted realmente tiene una unción y se va a volver loco? Es usted poder inyectarle a alguien que pueda recibir o que pueda aprender a practicar lo que usted practica. Por eso es que a veces hay personas que se llaman tener el don profético, y muchos de los que tienen el mando, de los que tenemos el mando, entendemos que no pueden operar en la misma línea que nosotros operamos, porque tienen un don, y entienden que el don es como prácticamente el segundo plano del mando, porque recuerda que, como la palabra dice en Efesios, que están divididos entre apóstoles, evangelistas, profetas y demás. Entiende que esas 5 demarcaciones que tiene la palabra son las únicas 5 demarcaciones que Dios puede usar. Y a eso le agregan el verso bíblico de Amós, que dice que cuando el profeta hable, ¿verdad?, que todo el mundo escuche. Entonces hacen como una nomenclatura de versos, sin contar que muchas veces el que tiene el don, por decirlo así, el que está comenzando, el chalón a la pastora Marianela y profeta, ¿verdad? Shalom. Es lo que, esa era la que usted tenía que invitar. Ahorita hacemos una locura. ¿Verdad? En lo que tiene el manto, mientras tanto tú tienes el manto guardado, no está evolucionando en lo que tú conociste, lo tienes prácticamente apartado. El que tiene el don, que nosotros creemos que es inferior, está siendo arriesgado. Por ejemplo, aquí se ha levantado una generación de jóvenes arriesgados, que quizás para muchos están haciendo cosas inmaduras, pero me imagino que en cada tropiezo de su inmadurez ellos van a empezar a entender los errores que cometieron.
porque todos de Claro. alguna manera cometimos errores, todos en algún momento quisimos por decirle algo, agarrar a una gente y tumbarla y quizás le empujamos, todos en algún momento quizás quisimos tener un tipo de lengua, entonces y decíamos otra cosa o nos equivocamos al decir algo que percibimos en el ambiente donde estamos. Entonces ese tipo de juventud que viene arriesgada, muchas veces el único error que yo le veo es que vienen sin una formación. Es que no se concentran en buscar y en estudiar qué realmente es lo que usted está operando y qué es lo que usted está haciendo. No se trata simplemente de que usted agarre y se manifieste, y que haya una locura y que todo el mundo caiga y dance. Creemos en la liberación, que entiendo que tiene otro nombre del otro lado, ¿verdad? Del lado de la espiritualidad universal tiene otro nombre. Creemos en la liberación, creemos en todo Claro. el que quiera renunciar o hacer una regresión de lo que era su vida. Creemos que Dios lo hace también, pero usted no puede hacer las cosas a la ligera sin tener una preparación. Imagínese algo que quiera hacer una regresión a una gente en público y lo que causa un caos, que esa gente empiece y caiga, entonces usted empieza a acusarla, se vea la desnudez de esa persona. Para mí es como una vergüenza a lo que es la parte moral. Ahora, cuando tú conoces que tú te puedes llevar a esa persona hacer la misma renuncia o la misma regresión o la misma liberación a un lugar donde ella se puede encontrar o él se puede encontrar con él mismo, tú empiezas a tener cierto cuidado. Entonces a eso es lo que yo le llamo que hay una generación muy emocional que quiere hablar palabras proféticas, pero no quiere tener fundamento, no quiere tener dominio de lo que realmente está haciendo. Y alguien que desconozca lo que está haciendo, tarde que temprano, lo que va a hacer es desorden. Entonces, en vez de tener una unción profética manifestada o una energía que pueda contagiar a mucha gente a que se pueda conectar a lo mismo, lo que está haciendo es un desorden. Y yo creo que esto sí nos falta a la generación de ahora, más que volvernos locos, que podamos tener fundamento en lo que hacemos. Por ejemplo, no todo el mundo tiene la capacidad de hablar de la Torá. No todo el mundo puede hablar de las líneas hebreas, porque puede ser que dentro de la mística y dentro de las raíces tú puedas encontrar muchísimos términos que uno no conoce. Hay muchas ramificaciones, aparecen mucha manera de cómo tú estudiarla, muchos maestros que dieron su interpretación personal, que no tiene que ser directamente lo que dice la Torá, pero si tú no sabes y desconoces, a lo mejor te pones a hacer un live y empiezas a hablar cosas que van a aparecer gente que sabe y van a decir, pero ¿y de dónde sacaron eso? Porque claro, entonces tú te tienes que orientar. Eso mismo pasa con la parte profética. Tú quieres que el don se te manifieste, que el manto se te manifieste, sumérgete en el manto, profundiza en lo que es, trabaja con tu interior, porque alguien que también tenga desnivel, desequilibrado, es muy difícil que se pueda conectar a la energía o a lo que es la parte profética. Yo no puedo estar desequilibrada mentalmente con mis emociones en el piso y querer transmitir eso, porque voy a transmitir emociones que no son sanas. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que se está moviendo. Yo creo que puede haber una buena atmósfera y que la gente lo puede conocer en sus diferentes tipos de nombres o de normalidades, pero usted tiene que estar convencido de lo que usted hace. No podemos andar en el aire tirando patadas voladoras, como decimos en Dominicana, sin saber a quién se va a pegar. Claro. Imagínese que si tomamos referencia a los textos del Nuevo Testamento, se habla de que la iglesia de Antioquía crecía bajo el fundamento de apóstoles y profetas, pero que también cuando estaban tomando decisiones los que habían eran maestros y profetas. ¿Por qué? Porque es un equilibrio. Si nosotros podríamos trasladar lo que estamos hablando a la nomenclatura o la forma de hablar de la cábala hebrea, y podríamos decir que nosotros tenemos que estar equilibrados en el entendimiento superior en Binah y en el entendimiento, en la intuición superior que es Jokmah, y a la hora de no tener un poquito de la otra y un poquito de la otra, y la experiencia da a luz, que es el conocimiento, la conciencia, que al final de cuentas los mismos cabalistas dicen que es lo que nosotros en el contexto cristiano en algún momento creímos que era el Espíritu Santo. Entonces yo le digo una cosa, si usted le llama Espíritu Santo y yo le llamo Da'at, ¿cuál es el problema? Si al final de cuentas estamos hablando exactamente de lo mismo, porque el problema, yo le diría, el problema, Mareni, de la religiosidad es que se pelea por formas y no va al fondo. Exacto. Y ese es el bendito problema. Es que si usted no lo dice como yo, o sea, no me diga que yo lo diga como usted, porque no ganamos nada con que lo digamos igual si ninguno de los dos accesa. Por ejemplo, hoy todo el mundo dice tercer cielo, séptimo cielo, Axilut, Yetzirah, todo el mundo son los términos. El problema es quién está ahí, quién está hablando
sentado en ese lugar o sentado en... La gente dice, yo estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. ¿De verdad usted está sentado ahí? Usted subió. Porque si usted estuviera sentado ahí, no estuviera peleando de formas. Exacto. No estuviera peleando por cosas porque usted está sentado en un lugar alto donde está viendo que las formas no importan, sino lo que importa es la esencia y el fondo. Por eso es que trasladando nuestra conciencia hasta un estado superior, las formas dejan de ser relevantes y yo digo, ok, bien, si la forma en que yo desarrollo mi espiritualidad es dentro de la iglesia cristiana, perfecto, le aplaudo y usted debería ser el mejor entonces cristiano porque esa es su línea. Si usted cree en Yeshua como Mesías, en raíces hebreas, pues usted debería ser el que más esté comiendo la Torah bajo la interpretación y el rollo de Yeshua como Mesías. Ah, pero si usted ahora está en la cábala, pues entonces usted debería estar abocado ahí. Pero entonces, la justificación es, profeta, yo me hago para este lado para criticar a aquel. No paséme bueno en este lado. Entonces yo me paso para esta otra cara a tirarle piedras al otro. Y le tiro, porque yo estoy aquí en Axilú y el otro. Podría ser, se lo voy a decir así, yo tengo la experiencia de conocer a una mujer intercesora que ella no sabe de raíces hebreas, que ella no sabe de cábala ni muchas cosas que nosotros tenemos esa información, pero esa mujer todas las noches está metida en un mundo espiritual que hay mucha gente que no conoce. Y entonces yo le voy a decir, ¿qué importa más? ¿Que usted se sepa cómo se llama China o que usted vaya y visite los chinos? No, ¿Quién tiene más experiencia? Obviamente la persona que fue a China y vio, visualizó, sintió, percibió ese lugar. Ahora, no es el desequilibrio, como usted bien lo decía. No es que vamos a profetizar y a meternos en intimidad, sino al otro lado. También hay que construir el intelecto. ¿Para qué? Para hacer una vasija. Porque las mismas palabras del rabino Yeshua decían, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque se revienta. Y por ahí, por discernimiento digo que hay 2 o 3 reventados por las raíces hebreas, reventados por la mística, por meterse en los temas con fines inescrupulosos. Es decir, yo voy a estudiar raíces hebreas con el fin de saber más que el pastor. A ver qué bendito propósito tiene usted en la vida. ¿Cuál es ese ministerio? Dígame. El ministerio de saber más que el pastor. A nadie le importa si usted sabe más que el pastor. Además, hay gente que sabe más en áreas del pastor porque el pastor en su esencia es un líder de espiritualidad, así como el maestro, así como el profeta. Entonces, mira, está avanzando el tiempo y quiero llegar al punto de motivar a las personas a decir, no menosprecien la forma que hacen espiritualidad. Sí trate siempre de procurar mayor cosa. Si usted es un cristiano, usted debería de indagar en las raíces hebreas de la fe, porque usted sabe que hasta el texto bíblico y su Mesías es un judío y todos los textos son hebreos. Entonces usted debería de hacer. Si usted se queda hasta ahí, sea feliz ahí, no ataque a nadie y desarrolle su espiritualidad hasta ahí. Pero si usted sigue avanzando porque su alma se lo pide, avance por usted. ¿Por qué? Porque el problema de lo profético, ¿sabe cuál es? Que la gente usa lo profético hacia afuera. No, lo verdadero profético es hacia adentro. O sea, si yo tengo un don, de percibir la espiritualidad, ¿para quién la voy a percibir? Para yo tratar de buscar mi propio diseño. Que por consecuencia en algún momento pueda haber cosas en otro, esos son resultados ya. Entonces, el manto del profeta, ¿qué es? El manto del profeta ya no solamente es que una persona opera en un don, el manto profeta lo llaman del cristianismo una oficina. ¿Por qué? Porque ya hay toda una estructura del por qué usted tiene que hacer eso dentro de un contexto de comunidad, dentro de un contexto de naciones, por ejemplo, también. Ya es una armazón más grande que no necesariamente, en todos los casos, la persona se dedica a tiempo completo, pero su espíritu está preparado para dedicarse solamente a eso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso también. Ahora, noticia como le dije, el místico es lo mismo, porque el místico y el profético son el mismo. En esencia son el mismo, porque es aquella persona como Marenix, como Marianela, que está por ahí también, que son personas que no solamente se quedan, tratan de esforzarse por la letra, pero es que ustedes no viven en la letra, ustedes viven en el espíritu. Entonces, de nacimiento son místicos, de nacimiento traen las condiciones para percibir más allá de lo que están viendo y no se tienen por qué sentir mal por eso, porque es su esencia. Y tienen que identificarse en eso, porque si no se identifican en eso, se trata uno de construir un perfil de persona que no soy yo y que no es mi esencia. Y ese es el problema. Y créame que creo que todos los que estamos en este camino pasamos por ahí. ¿Por qué? Porque sobre todo, se lo digo con toda humildad y respeto, el dominicano es un ser humano que le gusta tener la verdad.
y la busca, y por eso ustedes para mí son de los mejores ministerios en el cristianismo, podrían ser dominicanos la mayoría, porque todo el país es exactamente evangélico casi, entonces eso es un plus. Y también por el otro lado es que si hay más evangélicos también tiene que haber más religiosos, pero van avanzando en bloque. Entonces, mi inquietud, mi inquietud profética, se lo voy a decir aquí, mi inquietud mística es el montón de gente que está inundándose de información y perdiendo el don que los trajo hasta donde están. Así que yo creo que la gente tiene que escuchar que si yo estudio mística hebrea no me hace más espiritual que usted, porque usted solamente se podría saber un Padre Nuestro y 3 Aves Marías y ser el mejor profético y místico que existe, porque no se trata de la información, se trata del Da'at, la comunión con el Espíritu Santo, digámoslo así, la conciencia, el Da'at. Entonces, profeta, yo creo que ya avanzó el tiempo y quisiera que usted pudiera motivar a la gente, porque yo sé que usted conoce raíces hebreas, que usted ha indagado, que usted tiene sí cimentado su ministerio en el cristianismo perfecto y está avanzando y está haciendo avanzar a las personas ahí, pero como usted ha visto otras ramas y todo, usted sabe que las cosas se pueden manejar y que una cosa no es mayor que la otra solamente porque yo estudio una y otra persona otra, ¿verdad? Así es. Yo entiendo que sin importar lo que cada persona estudie y también a nivel profético, pudiéramos decir, a nivel pastoral o cualquier tipo de ministerio que alguien pueda ejercer, nosotros tenemos que entender algo, que el criticar o poner en riesgo lo que otra persona hace, nosotros como ministros, por decirlo así, de Dios, nosotros como proyectores de la palabra, no vamos a ocasionar que nosotros mismos podamos avanzar. Eso puede provocar que nosotros también recibamos de lo mismo que estamos dando. Yo creo en el manto profético, creo que Dios se manifiesta. Creo que a través de cómo Dios nos habla, podemos también hablarle a otros, pero como decía, no podemos ser un cuarto de guerra, no podemos empezar a poner un ring que yo voy a pelear con Esteban porque Esteban entiende de una manera, o voy a pelear con alguien porque entiende que la manifestación de cómo él lo hace no es como la mía. Si nosotros como creyentes, como personas conocedoras de la palabra, dejamos de afectarnos, creo que más personas entrarían a la fe. Y es como decía Esteban, ayer yo hablaba en medio de una vigilia que tenía junto con, que hacemos vigilia, ¿ves? que tenía con un grupo de gente de la casa, y yo le decía que el que verdaderamente conoce lo que es el mundo espiritual, primeramente empieza a cambiar por dentro, porque mi cambio por dentro es lo que me va a dar la legalidad de yo poderle hablar a otra persona. Porque no es posible que yo quiera poner el arreglo en todo el mundo y no pueda poner el arreglo en mí mismo. Entonces, quizás como Dios me trajo a mí, no es de la misma manera que trajo a otro. Y le ponía el ejemplo, que hay personas que Dios la llama en un mundo, por ejemplo, de baile, que vienen con diferentes tipos de ropa, que son exóticos, que son de esta manera. Yo no puedo acusar a esa persona porque yo no me puedo poner la misma ropa que se pone. Porque a ella, el Eterno se le reveló así, y es de la manera que esa persona conoció que tenía una necesidad en el mundo espiritual. O sea, que es lo que yo tengo que hacer. A mí me llamó de mi manera, ahora yo no puedo imitarla a ella, porque entonces estaría dejando lo que yo soy para parecerme a ella. Y entonces en ese mismo momento tú pones en desfase, tú dejas anulado lo que tú eres. Y creo que eso nos ha pasado a todos, como decías al principio. Usted empezó adorando y vi que otra vez, bueno, tienen unas canciones buenísimas. También pude ir a su canal de YouTube, a la cual yo uso y medito. Por ejemplo, meditar antes era un pecado, era algo demoníaco. Pero para mí yo entiendo que más que meditar y lo que la gente lo pone como algo grandioso, para mí yo le siento que le doy paz a mi cuerpo, a mi alma, que lo desconecto del día a día, del afán, de lo que es el mundo. Entonces, por ejemplo, yo decir eso, que sabes, si bueno, se está saliendo y se está entrando para la gente esa que habla del hebreo, decírselo en dominicano, pero lo que yo he encontrado es que cuando yo lo hago, yo duermo tranquila, y en el medio de hacerlo, yo puedo tener revelaciones de sueños, puedo conectarme más, puedo empezar a desarrollar más lo que Dios me ha entregado, y puedo impartírselo a otro. Ahora bien, usted no se ponga en la moda porque el otro lo está haciendo, que es lo que le decía. Si usted tiene el don profético, pues úselo como don en el momento que le corresponde. Si usted entiende que tiene un manto profético poderoso, pues siga haciendo lo que está haciendo con su manto profético. Ahora, deje a aquel que simplemente es maestro, deje a aquel que simplemente lo ve de otra manera, deje a aquel que brinca, que salta, deja que entiende que se tiene que poner una chamarra, que se tiene que poner un talí,
porque cada quien tiene su manera. Ahora, no se desvíe usted de lo que es el eterno, porque automáticamente usted se desconecta de lo que es su fuente, su agua empieza a secarse. Y es muy difícil que alguien que tenga su fuente llena, aunque quiera ser muy con usted, se vacíe para dárselo a usted, porque entonces estaría haciendo lo mismo. Entonces, mantenga usted siempre conectado. Para mí esa es la interrogante de hoy. No deje de ser, porque en un momento dado yo me privé de profetizar, me privé de hablar, me privé de mis locuras, como decía Esteban, sigue sus locuras. Me privé porque siempre estaba pensando qué iba a pensar el otro. Y el detalle está, no es lo que piensa el otro, el detalle está para lo que tú fuiste creado y para lo que fuiste llamado. Entonces ahora, como lo que yo le digo a mis amigos, el día que lo voy a tirar su bombazo, se lo voy a tirar y vamos a seguir siendo amigos. Y nos vamos a sentar por ahí igual a relajar y hacer lo que sea. Y se lo digo a la casa. Cuando siento decirle algo a alguien personalmente se lo digo. Depende de usted si se quiere poner guapo. Y si usted se pone guapo, su nivel de conciencia está muy bajo porque usted no está entendiendo que hay una alerta para usted. Que a lo mejor porque usted estaba desconectado, no lo vio y Dios le permitió que yo lo viera. No es que yo sea la superpastora de usted, sino que a lo mejor Dios quiere que usted se conecte, que tenga una revelación, a lo mejor mejor que yo. ¿Qué no daría yo? Que todo el que esté en comunidad PDB pueda fluir mejor que yo, pueda predicar mejor que yo, pueda tener un manto profético mejor. Me ayudan, predico menos los domingos, pueda hacer algo mejor que yo. Y de eso se trata, al igual que el que está en las redes sociales. Si usted sabe que Dios lo está usando y que simplemente usted está maduro para usar lo que Dios le está dando y usted está conectado con lo que Dios le entregó, pues accione. Ahora, si usted no está, documéntese, vaya a la Biblia, como usted le dice, ore, ayune, vaya al monte. Aquí se usan muchos términos, pero para que me entiendan lo de mi rama, vaya a su monte, coja ayuno, coja silicio, tírese al piso, mete ceniza. Haga lo que usted entienda que tenga que hacer para usted conectarse y que cuando usted salga, usted esté maduro para darle a alguien de la revelación que usted recibió. Claro, profeta, al final de cuentas, en sí, la esencia de la Torah cuando se ingresa desde el cristianismo es un trabajo interior, o sea, eso nadie se lo puede quitar, te va a trabajar interiormente. ¿Qué va a hacer eso? Que potencies aquellos dones y habilidades que tienes. Es punto. ¿Qué te da la mística? Te da el verdadero sentido filtrando todas las capas que hay por encima de la Torah que no necesariamente son instrucción, sino ya son más religión judía. Entonces vos vas ingresando a cada vez a más etapas, pero ahora le voy a decir algo a la gente que también son abusadores y quieren desequilibrarse a decir, ok, yo con lo mío. No sea abusador, también busque, también indague. O sea, si usted sabe que usted tiene una información disponible y no la quiere aceptar simplemente porque quiere seguir en sus mañas, ya es un problema interno. Por eso es que cada caso es un caso. O sea, hay gente que se podría quedar donde está y no tendría no tendría ningún problema en quedarse como está. Eso es un filtro de cada uno. Pero hay 2 que 3 que saben que el Eterno los está llamando a otro tipo de agua y no lo quieren hacer. Y ojo, tiene un lapso de misericordia que se está cortando. Y si no comienzas a hacer lo que tienes que hacer, vas a empezar a operar solamente en la forma y no en fondo, porque ya no te va a representar el tipo de espiritualidad que tienes. Y eso es, ojo que se lo estoy anunciando. Si usted me quiere, me toma como profeta cristiano, como usted quiera. Pero le estoy anunciando que si usted sigue haciendo cosas, sabiendo que su conciencia está adelante y la sigue haciendo acá, usted está errando el blanco o bien pecando. Porque usted está haciendo cosas ya sin fe. Es más, se lo estoy traduciendo en lenguaje evangélico y todo. Porque todo aquello que se hace sin fe es pecado. Entonces, si usted ya está aquí y lo está haciendo para aparentar, porque la realidad de su alma ya es otra, el problema está en usted y no en nadie más. Ahora, si su realidad es esa, si su realidad sí es esa y usted se siente pleno, feliz, sirviendo al Creador, sirviendo a los demás, creciendo como persona en lo que está, no sea sorompe, vamos a inventar esta palabra, no sea tonto, y como aquel fulanito de tal, usted dice que está en otro nivel, porque Facebook, Instagram vemos, más realidades económicas no sabemos, entonces no se deje llevar por eso. Entonces, algo decía importante este profeta para cerrar, la relación con el Creador. O sea, el Creador no es cristiano, no es evangélico, no es místico, no es cabalista, el Creador no es católico, no es islam, el Creador no es judío, no es indio. El Creador es el Creador como tal y usted tiene una relación directa con la fuente, que algunos la llaman Matrix, otros la llaman Ein Sof, otros la llaman Dios, otros la llaman Elohim, Hashem, como usted le dé su bendita gana, disculpe que se lo diga, decirle. Al final de cuentas,
la relación con él es la que usted tiene y tiene que dejar de comprar tanto ese rostro que le vendieron porque le puede hacer un daño. Así que el manto del profeta, que el manto del místico, que el manto de aquella persona que está ejerciendo esa herramienta pueda seguir haciéndolo. Vean, profeta, yo conozco gente que no tiene que ver ni con el judaísmo ni con el cristianismo y fluyen con más libertad que acá, porque acá tenemos tanto reglamento para fluir y tenemos tanta, ¿cómo le decía? Mandamientos de hombre, le decía Yeshua de Nazaret. Ustedes invalidan los mandamientos, reglamentos, preceptos, lineamientos de seminario, lineamientos de iglesia, cuando no debería de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de ministerios. Usted sabe que está el ministerio real, que es el que trae un don de parte del Creador desde la eternidad, y hay gente ungida dentro de comunidades para asignaciones. Exacto. Y esas asignaciones sí dependen de la unción de aquel que los envió. Oiga, qué misterio. Sí. ¿Por qué? Porque aquel que los envió les retira la mano de encima y ya se acabó la unción porque te estaban comisionando. En cambio hay otros que traen un manto desde lo eterno y ese no se los va a quitar nadie. Escúcheme esto para hacer un conflicto al final. Aunque se dedique a la iglesia satánica, ese don se va con usted para esa iglesia. Porque el don no está allá, sino que está dentro de usted. Ahora, exacto, por ser tuyo. Ahora, para cerrar, ahora sí, yo creería que el mejor consejo que yo he podido adquirir es que no importa en dónde usted opere, con quién esté usted, en cuál sea la institución que esté, cuál sea lo que estudie, siempre y cuando sea la intención de su corazón en hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay gente dando buenas palabras proféticas, certeras, con malas intenciones. Y hay gente que erra al blanco, que está en la formación, que a veces hace un proyecto y se le cae y todo, pero tiene buenas intenciones. Entonces, por eso es que desde todos los campos siempre va a ser el trabajo interior. Entonces, profeta, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos segunda parte luego? Sí, no quedó corto. No quedó corto la obra, pero como usted dice, si usted va a hacer algo, hágalo desde la perspectiva que usted lo está haciendo bien. Y eso le va a dar una satisfacción en el alma. No hay nada que dé una satisfacción que usted pueda llevar a cabo lo que la eternidad destinó para usted. Y como decía Esteban, hay gente que está ungida para marcar a otros y desde que se le va la autoridad de esa otra persona, diciéndolo en mi lenguaje, ¿verdad? Desde esa otra persona se le va o se le retira el manto, pero hay personas que nacen con eso, que desde la eternidad, desde que vieron los ojos del Creador, como le digo yo, y usted está allá arriba en su cajita esperando que lo manden a la tierra, el Creador lo mandó aquí con una designación y ese destino lo va usted a traer y aunque usted corra como hago yo a veces o como corría anteriormente, aunque usted se esconda y aunque usted se vaya a una línea fuera de la que no es el eterno, como decía, usted puede irse a una línea satánica y créame que se lo voy a decir yo, usted le va a perseguir, le va Profeta, a perseguir el don. Perdón, la interrumpí. No, diciendo que le va a perseguir el don, no importa la línea que se vaya. Exacto, eso que usted dice concuerda con algo que estoy percibiendo, digámoslo en mi intuición, en mi espíritu, en mi espiritualidad, porque aquí probablemente haya gente que nos esté escuchando que tenía que escuchar esto para que sepa que el depósito energético, la unción, tu propósito no depende de donde tú estuviste, no depende de nadie. Hay gente que tiene que escucharlo porque cree que ya no puede operar porque se le acabó la forma, más recuerde que esa forma sale de su interior, esa eternidad usted la tiene por dentro. Entonces no importa si usted está en China, en Hawái, en Costa Rica, en Dominicana, usted lo que tiene que hacer es buscar una vasija porque usted es el fluido que va a caer dentro de esas vasijas. Lo importante nunca fue la vasija donde fuiste formado, nunca fue la vasija que te ayudó, nunca fue la vasija que conformó parte de tu familia, siempre lo importante fue que usted es el que trae ríos interiores, o sea, de tu interior siguen corriendo ríos de agua viva, no importa cuál sea el caudal. Así que si usted me está escuchando, adelante, comience a crear, comience. Si usted quiere indagar en la mística hebrea, hágalo. Si usted quiere en las raíces hebreas, hágalo. Si usted quiere en lo profético, en lo apostólico, en donde usted le dé su bendita gana, que al final de cuentas, para poder dar en el blanco, posiblemente en esta realidad hay que errar el blanco varias veces. Eso es así. Muchas veces vamos a errar para poder llegar al lugar que Dios predestinó. Y ya como cerramos, y no nos dio la hora, ¿verdad? Pero sí anunciar a las personas que están ahí porque Dios ha permitido que escucharan. Y tenemos ya 20 y pico de personas ahí conectadas, que se han mantenido ahí, es porque necesitan esta palabra. Usted fue diseñado con algo en la tierra. A lo mejor no tengo un manto profético, pero tiene un manto de servicio.
A lo mejor usted Dios lo destinó para que usted pueda ayudar a otro. Hay personas que están destinadas para que estén como medio de sanación, otras están para dar palabras, otras están para instruir, pero usted encuéntrese. Y errar siempre va a ser de nosotros los humanos, porque a veces en nuestras dudas empezamos a tantear qué necesitamos. Así que empiece usted a operar y a prepararse en lo que usted, Dios le entregó, para que usted pueda ser eficiente. A veces estamos en lugares que no vamos a ser eficientes porque no es el lugar. No es el lugar. Y no le estoy hablando de iglesia como tal, porque el que quiera asimilar y quiera arrancar y irse, se va a ir como quiera. Las personas no somos dueñas de la gente se va en el lugar que se sienta cómodo. Y en ese mismo lugar que se sienta cómodo, usted tiene que demostrar que como se fue, usted ahí va a dar la talla. Porque no es irse por irse, es que usted pueda manifestar lo que usted entendió que no manifestó en el otro lugar. Si alguien se va del lado de mí y se va a otra casa, y en esa casa está funcionando, yo me alegro. Porque yo digo, a fin de cuentas, en esa casa él entendió que tenía que operar. Pero si usted no lo está haciendo, empiece a hacerlo. Y no se detenga, porque lo que usted le persigue desde que usted vino al mundo, que usted eligió, que usted mismo eligió ser para venir aquí, eso mismo le va a perseguir mientras usted tenga vida. Pero esa gente que le va mal, porque anda haciendo otras cosas. Y no hay que ser profeta para decirle que si usted está haciendo otras cosas a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel laboral, no le va a salir bien porque no está dentro de lo que está marcado para usted. De eso no tenemos que hablar de lengua aquí, solamente usted tiene que revisarse y hacerse un chequeo de qué cosa usted está haciendo y qué cosa no está haciendo. Claro, buenísimo, buenísimo, ¿no? Encantado de que haya podido estar aquí conmigo, de verdad que luego podemos hacer otro live hablando de algún otro tipo de tema. Siempre es importante, yo creo, recordar a la gente que somos seres humanos, que nos vamos a equivocar, que tenemos que vigilar nuestras intenciones en cualquier ámbito. Si usted no cree en nada, también usted entra en este saco. Si usted a este live le cayó porque le cayó, usted también tiene que revisar sus intenciones, porque el Padre, el Creador, es de todos y es para todos y todos están, aunque usted no quiera, usted está metido dentro de un proceso del Creador. Usted está metido dentro de algo, de un montón de señales en su vida que le están mostrando que usted tiene que tomar decisiones. Usted si quiere las rechaza, usted si quiere las toma, pero al parecer, según los cambios, según las estaciones proféticas o místicas que estamos viviendo, cada vez el tiempo de hacer cambios se está cortando y estamos siendo como empujados a tener que tomar cambios, estamos siendo empujados a tener que tomar las decisiones que tenemos que tomar y pues adelante. Detrás de esas decisiones están sus propósitos, sus bendiciones. Detrás de ese mar está el otro lado, está la tierra prometida. Detrás de subir al monte está la Torá. O sea, siempre detrás de la decisión está la bendición. Así que apúrele usted que dónde va, no se quede atrás en el camino, que tiene mucho que dar. Y gracias a la profeta que compartió con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Amén, amén. Bendiciones a todas las personas que están ahí. Bendiciones, hasta luego.